ejemplo, para el crédito joven, pudimos ingresar créditos jóvenes noviembre, diciembre del año pasado, y apenas, más o menos por agosto, septiembre, se fueron aprobando. Imagínate la cantidad de tiempo que es estar dándole seguimiento. Y no tienes que estar en muro de crédito y debes de tener todos los requisitos habidos y por haber. Y más o menos todo esto se repite en todas las secretarías, ¿no? Cuando queremos hablar por teléfono para estar face to face con la persona, el chavo no sabe, no sabe de qué se trata, ni sabe del programa. O sea, ha sido mi experiencia personal. No quiere decir que a lo mejor ustedes sí han tenido mucha suerte y han bajado los miles de recursos. Y al final de cuentas, existe un subejercicio de recursos. O sea, no se gasta ningún recurso. Entonces, ¿dónde está ese dinero? ¿No? En ese sentido, considero que sí debemos de nosotros, como un primer elemento para poder cambiar estas políticas públicas, sí es exigirle a nuestro diputado, a nuestro asambleísta, a nuestro gobernador, sí exigirle esta flexibilidad de políticas públicas. ¿Por qué? Porque necesitamos fortalecer el mercado interno nacional para que de esta manera pueda implementarse una economía real que podamos ver en nuestros bolsillos, ¿no? O sea, ¿cuánto está el litro de gasolina? 20 pesos el litro de gasolina. O sea, ¿cómo es? Bien, de ese litro de gasolina lo pagamos en impuestos. O sea, ¿cómo es posible que siendo un país petrolero tengamos que pagar esa cantidad de recursos por un litro de impuesto sobre impuesto, ¿no? Entonces, esto quiere decir que ha habido una total insensibilidad, bueno, a mi juicio, con respecto a estas políticas públicas. Y antes, por ejemplo, a nivel local, a nivel de la Ciudad de México, yo sí consideraba que era un poquito más flexible, pero a partir de este periodo ha sido que hasta el buró de crédito no debemos de aparecer, ¿no? Para poder acceder a recursos que tienen en fondo perdido. O sea, ¿qué está pasando? Nosotros como empresarios sí tenemos que proponer, alzar la voz y hacer que esto cambie, porque somos imaginativos. Y dejen de nosotros que, bueno, ya somos de otras generaciones. Para los jóvenes, facilitarles a los jóvenes este trayecto, ¿no? Y esa es, yo creo que es nuestra responsabilidad. Muy bien. Doctora. Sí. Yo creo que hay muchas cosas que tenemos que entender, ¿no? El primero es en el sentido, nosotros hemos gestionado desde hace 12 años fondos públicos y hemos visto sí cambios importantes en la forma de administrar, pero uniéndome a lo que dice la maestra, creo que tenemos que ser un poco más exigentes en quien propone las políticas públicas de fondo. ¿Por qué? Porque muchas veces quien diseña las políticas públicas es ajeno. Hace rato decíamos, bueno, el maestro tiene que ser emprendedor, ¿no? Pues la gente que trabaje con cuestiones públicas tiene que saber qué pasa aquí afuera. Muchas veces el perfil de quien tiene que hacer las políticas públicas no coincide. Y este es un tema que nos toca a nosotros como sociedad, definir quiénes son los que nos van a servir. Y esta definición de quién nos va a servir no tiene que ir en el tono de la emoción, de la pasión, sino de el mérito y la competencia. Porque así como a mí no me gustaría que llegara un maestro y me diera una clase, si el maestro no sabe, lo mismo a mí no me gustaría que alguien que tiene que hacer políticas públicas no las sepa hacer. Y mucho de este problema que nosotros vivimos es porque mucha gente que le toca hacer las políticas públicas en este país, ya las iniciativas de ley y demás, pues tiene poca expertise. Esto implica, compañeros, que tenemos que exigirnos y exigir un nivel mayor de competitividad. Porque no podemos pedir tampoco que se baje el nivel para aceptar cualquier proyecto, como se hace en muchos lugares, y se le den proyectos fallidos, ¿no? Donde tenemos proyectos a los que se les aporta mucho dinero y no van a cambiar ni la vida del emprendedor, ni la vida de la comunidad, y mucho
también entra un tema que es muy importante, que es la participación. Es decir, muchas veces decimos, bueno, la política pública se tiene que hacer de esta manera, pero no participamos de este quehacer. ¿A través de qué? De hacer propuestas. Yo les pregunto, ¿alguno de ustedes ha hecho una propuesta a algún representante público? Una base de lo que estamos buscando, un problema de base, es que los candidatos para diputados y senadores son ignorantes en la parte empresarial. Pues más que nada sepan, ¿no? Hay que buscar que sepan. Tiene que ser exigente, que conozcan, que hayan aprobado un diplomado, por lo menos. Por lo menos que tengan la licenciatura, ¿no? Ya ven a Carmelita Salinas, ¿no? Que creo que ni tiene la secundaria y que es diputada, ¿no? Porque los diputados, entonces, diputados y senadores son quienes asignan el presupuesto para la Secretaría de Economía y Finanzas. Ellos son los que dan muy poco. A ellos hay que exigirles, porque yo no, o sea, sí veo que el INADEM tiene mucho control, tiene buenos programas, pero el presupuesto está poco, que es cuando no alcanza. No, yo creo que sí está bien organizado, pero no hay cantidad. Ahí sí. Muchos candados. Sí. Muchos candados. Ajá. La otra es el amiguismo y el compadrazgo. Porque a mí sí me ha tocado ver, ¿no? Que hay proyectos que aprueban de manera, con una facilidad tremenda, ¿no? Pero te das cuenta que viene de la Cámara fulana de empresarios o la Cámara perengana de quién sabe qué, y dices, bueno, es mi proyecto que la verdad sí está bien fundamentado, que tengo excelentes mentores, ¿por qué no el mío? ¿No? Yo sí entiendo que hay un tema ciudadano de exigir, de cambiar las cosas, pero a mí me parece que las cosas van en dos sentidos. Sí hay que exigir, sí hay que participar, sí hay que proponer propuestas en los congresos locales, estatales, etc. Pero eso es en el mediano plazo. Es decir, yo no voy a cambiar la ley de franquicias mañana. Ya hemos metido 2 iniciativas y pues ahí van a estar, y yo espero que antes de morirme las vea plasmadas, ¿no? O sea, es un tema personal de iniciativa de cambiar la ley de franquicias. Sin embargo, eso no va a pasar en el corto plazo y yo necesito emprender. Entonces esto me lleva al segundo camino, que es el que yo quisiera decirles, que es el destino del apapacho. Hace rato decíamos que no hay proyectos bien armados. Entonces yo, sí hay un tema de política, pero les diría, hay un tema también de dejar el apapacho, de ponernos a trabajar y de buscarnos el recurso. Y aquí, pues, sí está el INADEM y está todo lo que tú quieras de la Secretaría de Economía, con sus fortalezas y debilidades. Yo tampoco creo que, por supuesto que quisiéramos que el INADEM tuviera más de 10 veces el presupuesto que tiene, pero entonces se quedaría en el subejercicio 10 veces más. Ni siquiera lo estamos acabando lo que no tenemos hoy y ya estamos haciendo la de todos porque queremos 10 veces más, cuando el fundamento es que no hay proyectos. O sea, si dijéramos, hay 800 proyectos y no alcanzó para todos, pues estoy de acuerdo. Ahora, si tú quieres lana en INADEM, pues ya sabes que va a ser un camino sinuoso, estructurado, que no tiene que estar en el buró, y todo ese tipo de cosas para pedir. Yo les diría, necesitamos sentarnos a buscar alternativas de financiamiento. El emprendedor en las escuelas, el emprendedor en todos lados. Nosotros tenemos un área de financiamiento que hemos trabajado con emprendedores, en donde yo en INADEM ni siquiera lo toco, ¿no? El INADEM lo veo como un premio, si algún día me toca, ¿no? Con un proyecto bien estructurado. Pero yo les diría, busquémonos la vida, por el amor de Dios, y dejemos de llorar, ¿no? O sea, si tú tienes un buen proyecto estructurado que hiciste con un equipo multidisciplinario, que lo presentaste con tus mentores, que lo participaste, el dinero te va a caer solo. O sea, si tú tienes un proyecto, buscas emprendedores ángeles, buscas sociedades de inversión, ¿no? Nosotros en las franquicias, en México todavía no, en Estados Unidos se usa mucho y nosotros lo estamos ya implementando aquí, que tengas un proyecto ganador y que a través de sociedades de inversión puedas financiar tu proyecto. Es decir, en Estados Unidos hay fondos de inversión de los exfutbolistas de americano, de los chavos que salieron de la NBA. O sea, dinero, hay muchísimo dinero.
El problema es que no sabemos ir por él, ¿no? Entonces hay sociedades de inversión, te puedes juntar desde el financiamiento más básico, que es el dinero de tu tía, ¿no?, hasta fondos de inversión. Entonces, a mí me parece que ese no es el tema, ¿no?, en el tema de los proyectos. A mí me parece que no sabemos ir a pedir dinero, ¿no? Y que aparte, más el apapacho, pues entonces queremos hacerle así con la mano y llorar porque no nos dan dinero, y la verdad es que eso no nos va a ayudar ni como México ni a tu proyecto, ¿no? Y la segunda cosa que quería compartirles es que en el tema de la proveeduría, es muy interesante cómo este tema de cadena de suministro, de logística se puede integrar si tú eres un proveedor interesante para un modelo de franquicia. Hace rato hablaba yo del tema de Ray Kroc de McDonald's, pues muchos de sus proveedores que nacieron con él pues también murieron multimillonarios. Pero para que tú le puedas vender a una franquicia o a Nestlé o a quien tú quieras, pues vas a necesitar también toda esa estructura. Y eso nos lleva a que también somos empresas de patio, ¿no? O sea, yo quisiera ver aquí afuera cuánto todo el mundo tiene RFC y paga impuestos, ¿no? Entonces, si tú quieres crecer, pues no hay más que portarse bien, ¿no? Y por la izquierda no vas a poder crecer. Entonces, en el tema de las proveedoritas que hablaban de Chiapas, por ejemplo, nosotros hemos hecho dos casos muy interesantes que la verdad es que me llenan mucho de orgullo. Uno fue con lecheros, ¿no?, por ejemplo, en donde sí solicitamos recursos al gobierno, también a la iniciativa privada, y a través de trabajar con esos lecheros, ¿sí?, en sus procesos productivos, se convirtieron en proveedores de grandes franquicias, ¿no? Pero tampoco puedes pretender que yo te compre tu leche cuando no tienes ningún proceso, por amor de Dios. En Chiapas hicimos, y ahora lo estamos haciendo en Puebla, un caso muy interesante con cafetaleros, ¿no? En donde pues siempre hemos querido que ese tema romántico del arbusto a la taza, ¿no?, de llevar el café del arbusto a la taza y de pagar un comercio justo para los proveedores, a los campesinos, a los cafetaleros en Chiapas, porque siempre queremos que crezcan más, pero no hay manera de ponerlos de acuerdo, no hay manera de que vayan a trabajar el lunes y no hay manera de que me den la misma calidad siempre. Entonces no hay dinero que les alcance, porque aparte el recurso que les damos no lo utilizan para lo que es. Entonces tuvimos que crear una subsidiaria en donde ellos no son los dueños para que los pusieran en paz, ¿no? Es decir, a través de esta subsidiaria bajamos el recurso y entonces sí les llevamos tostadores y les trajimos gente que les enseñara a sembrar y a hacer más productiva la planta y el tostado y el proceso y le dieran valor agregado, y sí logramos traerlo a la ciudad. Pero el problema sigue siendo el mismo, no hay dinero que les alcance. Y entonces decía aquí el maestro, es un tema cultural, ¿no? No es un tema del INADEM, no es un tema del diputado, no es un tema del peje, ¿no? Es un tema cultural en donde no sabemos todavía hacer negocios. Entonces, con las cafetaleros de Puebla, por ejemplo, ya los agrupamos en una cooperativa, ya les bajamos dinero, ya les llevamos tostadores, ya les llevamos mejores procesos, están produciendo 5 veces más que antes y ya son proveedores de 2 grandes cadenas de franquicia. Entonces, sí se puede, sí, pero hay que cambiar el chip, porque este tema del apapacho y de que no me da, y la verdad es que yo creo que ya es del siglo pasado. En mi opinión, absolutamente. Sí, bueno, hablamos sobre, yo más que hablar de apapachos, que creo que sería así como la cuestión de un clientelismo, que efectivamente México vivió y ha vivido el clientelismo durante toda la vida, casi desde su formación del México moderno. Yo voy más allá, yo voy a la implementación de políticas públicas que ayuden al empresario y al emprendedor. O sea, uno como grupo de ciudadanos, como grupo empresarial, podemos avanzar mucho, pero si hacemos del el gobierno como aliado, y nosotros le exigimos al gobierno mejorar las políticas públicas, vamos a tener un camino mucho mejor y más fácil. Porque bueno, como decía la maestra también, hay que sentarnos en nuestra realidad. Nosotros no estamos en Estados Unidos con los grandes inversionistas, sí hay, pero no a ese nivel, no a ese nivel. Y vean las estadísticas de cómo estamos creciendo económicamente, creo que ni el 1% en el PIB. Entonces,
políticas públicas son acciones de gobierno con objetivo e interés público, que surgen de decisiones sustentables en un proceso diagnóstico y de análisis de factibilidad, la atención efectiva de problemas públicos específicos, en donde participa la ciudadanía, los grupos sociales, los empresarios, los emprendedores. Y sí debemos exigir, ¿por qué no?, para hacer de una economía un mercado mucho más factible y mucho mejor. Entonces, no, esto va más allá de los apapachos o de estirar la mano. Estamos hablando de gente productiva, con proyectos organizados, bien definidos. Y bueno, nosotros no somos nuevos en esto, ¿no? Llevamos más o menos entre 15 años o más, Oscar, no me acuerdo ya cuántos, la elaboración de proyectos productivos en nuestra relación con instancias gubernamentales y no gubernamentales. Entonces, yo creo que eso, independientemente de nuestra preferencia política, tiene que ver con lineamientos de gobierno factibles. Vamos haciendo conclusiones. Sí, ahora está muy alto. Bien, llegando a las conclusiones, diremos, uno, antes de empezar con los emprendedores, trabajamos con la industria automotriz en este país y efectivamente, como dice el maestro, un buen proyecto, una estructura sólida y formal siempre va a dar resultados. En México queremos hacer emprendedurismo por lo oscurito. Nadie se quiere dar de alta en el SAT y mucho menos el tema de pagar impuestos. Todo el mundo se revela y nosotros le decimos, bueno, el pago de impuestos es desde que nacemos, es más, antes de nacer ya estamos pagando impuestos. Entonces, una de las cosas importantes es, si queremos hacer emprendedurismo, hagámoslo en serio y hagámoslo de manera formal. Segundo, nos dicen, bueno, es que nos piden hasta el buró de crédito. Claro, yo les pregunto, los que son papás, ahorita llega su hijo y les dice, dame 10,000 pesos, ¿se los darían? Y se los darían sin preguntar. Y si les dirían por qué o para qué los van a usar, pues entonces, si vamos a ir a una institución financiera, sea pública o sea privada, hay requisitos que cumplir. En México, desafortunadamente, no nos gusta cumplir con requisitos. Por eso la economía informal está en 35 millones y creciendo. ¿Por qué? Porque todos piensan que es más fácil irse a la informalidad y no nos damos cuenta de que es un gran cáncer para el país. Primero, no tienen seguridad social. Imagínense a estas personas cuando lleguen a la tercera edad. ¿Quién se va a hacer cargo de ustedes? De ellos, pues ustedes que pagan impuestos. Segundo, esta economía informal distribuye productos que muchas veces llegan al país de manera ilícita y que si fuera la proveeduría del país, seríamos otro país. O sea, si los vendedores de vía pública vendieran los productos de ustedes, emprendedores, seríamos millonarios. ¿Por qué hemos fortalecido a las economías orientales? Pues porque imagínense una distribución de 35 millones, cualquiera los querría. Entonces es muy importante entender que si nosotros, y aquí viene toda esta cadena productiva, primero, decía el licenciado Colorado, fíjense bien quiénes son sus aliados, y muchas veces cuando nosotros iniciamos un negocio, vamos y le compramos al centro de la ciudad a productos que vienen del oriente. ¿Quién de nosotros le está comprando? A productores nacionales, es más, a productores locales. Cuando yo diseño mi proyecto, tengo que pensar cómo le voy a comprar, a quién le voy a comprar, porque ahí hay un beneficio. Lo que decía el compañero de las franquicias, si yo crezco, voy a hacer crecer a mis proveedores. Si yo estoy en Chiapas, ¿qué puedo comprar en Chiapas para hacerlo crecer? No nada más para hacer crecer mi negocio, sino hacer crecer a toda esa red de proveeduría que va a ir conmigo. Este es un primer tema y es uno de los temas más difíciles que hay que romper en nuestro país. ¿Por qué? Porque no estamos dispuestos a
Primero, a generar negocios formales. Los chicos salen de la universidad, vienen con un proyecto productivo y ahí se quedan, porque son muy jóvenes para darse de alta. No, jóvenes, a partir de los 18 años pueden ustedes ya ser o RIP o persona física con actividad empresarial. Y el día de hoy las SAS, las sociedades de acciones simplificadas, que pueden ir desde una sola persona. Segundo, el poder facturar nos permite entrar a otros mercados. Entonces hay que perderle el miedo a la informalidad y hacer las cosas en serio. Si yo tengo una deuda, hay que cubrirla. Decíamos, mucha gente dice, no, es que en México los extranjeros son los que se crecen y se desarrollan porque entre ellos se apoyan. Y nosotros le decíamos, bueno, ¿por qué en México no nos apoyamos? Viene un extranjero y le prestan dinero y esa persona paga esa deuda. Y les decíamos, bueno, ¿ustedes por qué no le prestan a sus compañeros? Y la respuesta generalizada es porque no pagan. Entonces en México tenemos que aprender a pagar nuestras deudas, compañeros. Y precisamente, ¿cómo me van a dar a mí un recurso si no pago? Y no nada más es la historia de hoy, compañeros. Nosotros tenemos, el capital semilla se terminó en el país porque la cartera vencida de capital semilla llegó hasta el 80 y 90%. Quiere decir que a los emprendedores a los que se les apoyaba con capital semilla no pagaban. Y ese fondo se regresaba porque ese fondo de los pagos que se recibían volvían a entrar a capital semilla. Y al año siguiente, esta bolsa que ponía el gobierno se sumaba a lo que se había recolectado de los pagos de los emprendedores. Entonces, sí era un círculo virtuoso porque pudo haber crecido esta bolsa muy grande, a prestarle a mucha gente. Pero desafortunadamente no tenemos la cultura de pagar nuestras deudas. Y entonces, por eso el día de hoy el gobierno se pone más exigente y dice, bueno, te voy a prestar a los que cumplen. Porque el dinero que tú no regresas es quitarle la oportunidad al que viene. Fuera de los contextos de corrupción y de todo lo que ya sabemos, tenemos que entender que nosotros también hemos tenido una participación muy fuerte en el estado de cosas. La propia Secretaría del Trabajo en muchas ocasiones daba el recurso, la maquinaria, y después de un año de estar operando, se podía quedar la maquinaria ya en la empresa. Muchas veces iban y la empresa está cerrada y no se está produciendo. Y no queremos ahondar más. Quiere decir que tenemos muchos emprendedores muy virtuosos y que toman en serio las cosas, y la mejor forma de saber si lo van a hacer en serio son dos. Uno, siendo una empresa formal, y dos, pagando sus deudas. Si ustedes tienen estas dos características, van a ser empresarios de éxito. Si no lo van a hacer, van a tener muchos problemas porque siempre van a tener que andarse escondiendo, van a tener que cambiar de razón social o hasta de país. Y si nosotros queremos cambiar al país, realmente tenemos que trabajar con ética y tenemos que hacer de la empresa una empresa que pueda competir a nivel internacional. Nosotros trabajamos en el área de tecnología y tenemos empresas de 3, 5 personas muy competitivas, porque tampoco es la cantidad, es cómo uso lo que yo sé, cómo me apropio de esa tecnología más allá que para chatear, que para ver las redes sociales, que para ver cómo está el clima. Yo lo puedo utilizar hoy para desarrollar mi empresa. Gracias. Bueno, efectivamente uno de los elementos importantes es la virtud. Si nosotros hacemos un gobierno virtuoso en vez de un gobierno corrupto, yo creo que mucho de ese dinero que se va en corrupción, y quién sabe dónde está, que nos piden 100,000 cosas para que nos den un fondo, y vemos que los gobernadores se roban lo que quieren, todos llevan su diezmo y quién sabe dónde está, pues todo ese dinero, si hacemos de
un gobierno virtuoso, y eso lo digo porque para mí sí es muy importante la cuestión de políticas públicas y aplicar políticas públicas para el mejoramiento social y el desarrollo económico, pues yo creo que sí podemos hacer un país mejor con mejores políticas y mejores emprendedores. Entonces, pues, antes que nada, muchísimas gracias por compartir estos momentos de análisis y pues bueno, también les agradezco a todos ustedes por haberme escuchado. Muchas gracias. Ya nos tenemos que ir. Dice una clienta que tiene una franquicia muy bonita que se llama Impuestum, que es una franquicia de contadores públicos, y dice: con factura, por favor. No, ¿por qué compramos sin factura? O sea, cómprale a quien te dé factura, por favor, porque los impuestos que él no paga los vas a tener. Entonces, son buenas prácticas también cotidianas, ¿no? De hacer un mejor país con esto. Dice mi sensei Alcalá: los grandotes, como dicen, los grandotes con los grandotes, los chiquitos con los chiquitos y las nenas con las nenas, ¿no? Si quieres tratar con los grandes, si le quieres vender a los grandes, compórtate como grande. Y si tu proyecto, a nosotros a la oficina llegan muchos proyectos que no se pueden volver franquicia porque están en su parte inicial, pero yo le digo: desde ahorita compórtate como si fueras una franquicia, desde ahorita ten manuales, desde ahorita ten tecnología, desde ahorita ten todo, desde ahorita, ¿no? Entonces, desde la concepción de los proyectos, profesor, yo pienso que ahí tenemos que portarnos como los grandes si queremos ser grandes, ¿no? Si queremos ser un autoempleo, bueno, pues cómprate una franquicia, no sé, vende lo que tú quieras. No nos apoyamos tampoco como sociedad, y hace rato decíamos que no compartimos, pero el tema también es que no nos apoyamos. Tengo unos clientes que me dicen: oye Jorge, me gusta mucho esta historia, me dice: oye Jorge, yo no los entiendo a los mexicanos, ¿no? Por supuesto ellos son de otra cultura. Dice: ustedes no saben hacer negocios, para empezar no se asocian, ¿no? Porque nosotros decimos que asociarnos es malo. O sea, al mexicano le dices asociarse, uy, no, la sociedad no funciona. No, sí funciona, lo que no funcionamos son nosotros porque no ponemos las reglas claras del juego, ¿no? No nos gusta ser fatalistas, no nos gusta decir: ¿y qué pasa si no funciona? ¿Y qué pasa si fracasa? Etc. Entonces estos cuates me dicen: oye, ¿por qué? No los entiendo. ¿Por qué ustedes son capaces en los matrimonios como en los negocios de pelearse por el algo que tienen, hasta ser capaces de desbaratarse, que ese algo por el que estaban peleando no exista, acabarse la empresa con tal de que no se lo queden de enfrente, ¿no? O sea, es ridículo, me dice, cómo funciona la mente de ustedes. Otra vez, y le digo: y nosotros, bueno, entonces, ¿cómo le hacen? Dice: nosotros es muy fácil, nos asociamos porque así crecemos más rápido, ¿no? Así generamos barreras anticompetencia. Y nos asociamos, y cuando ya no queremos estar juntos, para nosotros lo principal es que el negocio prevalezca, porque de ahí comemos, y van a comer nuestras familias. Entonces simplemente nos echamos un volado a ver quién le vende a quién y vámonos, por el motivo que sea. Entonces, ustedes en el matrimonio son capaces de quedarse pues, sin los niños, sin la casa, sin el carro, pagarle al abogado 4 años de pleito con tal, pues es absurdo, ¿no? Y concluyo. Hace algunos años el gobierno generó una iniciativa con el presidente Calderón sensacional, única en el mundo, ¿no? En el tema de franquicias, el Programa Nacional de Franquicias, no sé cuántos millones de pesos volaron del gobierno sin aval, sin garantías, ¿no? A la palabra. Se generaron más de 400 franquicias en ese momento, se les dieron, se les apoyó con entre 250 y 400 mil pesos por franquicia, y aparte se les apoyaba hasta con 2 millones de pesos para que tú pusieras tu franquicia. Se murió, 80% de cartera vencida, ¿no? Los negocios ya no estaban donde dijeron estar, las franquicias ya no se generaron donde se querían generar. ¿Por qué? Porque nos pasamos de lanza. Entonces, pues, yo sigo insistiendo, un tema es para generar nuevas políticas, pero otro tema es totalmente interno, ¿no? Mientras no le cambiemos al chip, pues tampoco va a haber proveedor que te surta.